Muy buenos días, mis amados y mis amadas, bendiciones y bienvenidos al podcast de la Iglesia Buenas Nuevas. Para mí es un placer, le habla a su hermano Luis Fernando Graciano. Es un honor y un placer inmenso, entrañable poder compartir con todos ustedes este programa llamado, que le hemos denominado Tiempos de Fe. Para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes cada miércoles a partir de las 10 de la mañana. Hoy, como cada miércoles, tendremos un tiempo de estudio, de aprendizaje de la palabra de Dios, un tiempo importante para el crecimiento de todos nosotros. Así ha sido edificado este programa para que podamos nosotros seguir avanzando en el crecimiento espiritual que el Señor demanda. Así que vamos a iniciar inmediatamente, mis amados, mis amadas, con el programa de hoy. Y vamos a tratar de hablar un tema importantísimo, un tema que consideramos que es de suma importancia para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y es el concepto de migración. Yo quiero hablar un momento, pasarme un tiempo, esta hora, hablando de migración. Consideramos que migración es un principio espiritual de muy alta jerarquía, de una importancia primaria en la vida de un creyente en Jesucristo. Así que vamos a comenzar inmediatamente, primeramente, lo primero, ¿no? Definiendo qué es migración. Y luego vamos a ir avanzando, desarrollando este tema en las diferentes aristas, diferentes facetas, para que usted vaya entendiendo lo que nosotros queremos comunicar con este tema. O sea, lo que la Biblia nos quiere decir en cuanto a migrar. Así que vamos a definir migración. Migración es moverse de un lugar a otro. De una forma sencilla y práctica, migración es moverse de un lugar a otro. Ahora bien, ¿cómo nosotros definimos migración espiritual? Porque eso es lo que queremos aprender. Migración espiritual es o envuelve un movimiento a una posición o lugar espiritual que está en la perfecta voluntad de Dios. Es cuando usted se mueve a los lugares, a las jurisdicciones, cuando usted toma una decisión basada en la voluntad de Dios. Este concepto en la Biblia que se conoce como migración. Es una posición, por así decirlo, nueva en Dios, exigida en el momento por Dios. Es un lugar que literalmente, para que me entienda, es el epicentro del lugar que a Dios le agrada que usted haga. Y por esa razón, inmediatamente usted concede o se concede usted mismo migrar en el lugar correcto que Dios demanda en el momento, usted atrae para sí el favor de Dios. Yo quiero hacer una pregunta aquí, ¿eh? ¿A quién no le agradaría el favor de Dios en su vida? ¿Quién no está buscando el favor de Dios? Bueno, todos nosotros. Es una pregunta retórica. Todos nosotros estamos buscando la perfecta voluntad de Dios. Le estoy hablando claro, la perfecta voluntad de Dios. Buscar la perfecta voluntad de Dios es moverse espiritualmente al lugar correcto. La Biblia es una cartografía, por así decirlo, de un migrar, de un mover de posiciones, de lugares. Bueno, cuando creímos en el Señor, por ejemplo, inmediatamente nosotros nacimos de nuevo. Pero cuando vamos creciendo, vamos avanzando en la fe, vamos cambiando de posiciones espirituales constantemente. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta la madurez. La meta es llegar a la madurez. De manera que migración es un tema importante que debemos nosotros hablar en esta plataforma. Así que migración, para que me entienda, envuelve siempre, y esto es importante, la palabra de Dios. Siempre tendrá como epicentro su mover en Dios, siempre tendrá el epicentro de la palabra de Dios. Así que permítame yo traer algunos ejemplos importantes del pueblo de Israel, de lo que la Biblia nos dice acerca de migrar. Por ejemplo, para que me entienda, al dejar Egipto, la nación de Israel tenía que pasar a través del Mar Rojo. Acuérdense, estaban migrando de ser Egipto, de estar en Egipto, que significa las trabas, significa los problemas de la vida, significa las adversidades de la vida. Literalmente la palabra hebrea es Misraín.
que significa trabas. Representa, como usted sabe, el mundo, el sistema irredento sin Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel entonces deja Egipto, comienza a caminar y a migrar. Es por eso que ahí entendemos que para poder dejar el mundo, para poder dejar las trabas, tanto mentales, psicológicas, económicas, todas las trabas de la vida, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos pasar a través de la palabra de Dios. Al dejar el desierto también, mi amado, mi amada, la nación de Israel tenía que pasar a través del Jordán. Tenía que pasar a través del Jordán. En otras palabras, dejar las imprecisiones del desierto. Usted tiene que pasar a través de la palabra de Dios también. Puede notar que siempre ellos físicamente pasaron a través de un río, a través del agua. El agua siempre fue vista en la Escritura como una tipología de la palabra de Dios. ¿Se acuerda de una ocasión también como el pueblo de Israel estaba enfrentando a los moabitas? Enfrentaba a los moabitas y cuando estaban en la batalla, el reflejo del agua, del sol sobre el agua, le trajo la victoria al pueblo de Israel. Es decir, que el triunfo contra la opresión demoníaca también viene a través de la palabra de Dios. De igual manera, los recurrentes abandonos de la visión fueron siempre motivados por el agua contaminada. En otras palabras, cuando la palabra de Dios es contaminada, cuando la palabra de Dios, la palabra de Dios que usted está recibiendo es contaminada, las visiones de Dios abortan. Y el último ejemplo que quiero traer a la mesa para que entienda que es importante siempre, es contingente en la migración espiritual, en este peregrinar que vamos nosotros caminando en la fe, es necesaria la palabra de Dios. Cuando Moisés, ¿se acuerda?, fue dejado por su hermana, ¿dónde fue dejado? En el agua. Por tanto, Moisés sobrevivió en el agua. En otras palabras, lo único que puede redimirlo, lo único que puede salvarlo a usted es la palabra de Dios. La palabra de Dios es importantísima entonces para nosotros poder avanzar, para nosotros poder lograr la visión que Dios nos ha dado, para nosotros poder llegar a las posiciones que agrade a Dios en nuestra vida. Es por eso que la migración es necesaria. La migración es necesaria y lo que fundamenta esta migración correcta son todas las decisiones que usted toma como creyente en la vida. Todas tienen que ver con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos, mi amado y mi amada, que obstaculizan la migración correcta? Hay muchos obstáculos. Yo me gustaría hablar de algunos obstáculos, pero señalar primeramente las mentalidades dañadas. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es por esa razón que hay cosas, hay conocimientos, hay ideas humanas que combaten contra la palabra de Dios. Hay enseñanzas que combaten con la palabra de Dios. Hay entendimientos, hay ideas que combaten con la palabra de Dios. Entonces Pablo nos está aconsejando que debemos, para poder nosotros tener victoria, adelantos, rompimientos en nuestra vida espiritual, nosotros necesitamos llevar cautivo todos nuestros pensamientos y conectarlos a los pensamientos del Mesías. Ahora bien, dentro de la congregación del Señor existen varios tipos de mentalidades. Mentalidades que son anacrónicas, adversas, literalmente al avance espiritual, a la migración espiritual que nosotros fuimos destinados a alcanzar. Usted no fue literalmente llamado de Egipto, del mundo, a quedarse en el mundo. Usted no fue llamado a quedarse en el desierto. Usted fue llamado a entrar en su propia tierra y poder tener victoria de todos sus enemigos que están en esa tierra y poder tener victoria. Es por eso que es importante poder analizar las mentalidades que nos gobiernan.
Hay mentalidades que nos gobiernan, inclusive personas que están en la iglesia de Dios, personas que están en la iglesia, personas que están todas las semanas recibiendo palabra de Dios, están congregadas. Bueno, una mentalidad que subyace dentro de, que es retrógrada, que es adversa, mi amado y mi amada, a usted, al crecimiento espiritual, a la migración espiritual, es la mentalidad mística. La mentalidad mística se caracteriza primeramente porque es una mentalidad que está sujuzgada por el temor. Miles de personas funcionan en un clima de temor, inspiran temor a los demás y también todas sus decisiones, todo lo que hacen es guiado por el miedo. Mentalidad mística. La mentalidad mística también está caracterizada por prácticas antibíblicas. También está caracterizada por el misterio, por la oscuridad. Se deleita en el misterio, se deleita en la oscuridad. Presumen de información privilegiada y de secretos que solamente ellos la pueden tener. Así que todos los que tienen comezón de oír dentro de la iglesia son atrapados por este tipo de mensajes, este tipo de personas que practican eso. Otra de las características de la mentalidad mística es el enfoque sobrenatural. Se centran en señales, en maravillas y en demonios todo el tiempo. Por ejemplo, se produce una prostración del pueblo y dicen y enseñan de que Dios no está en el movimiento, de que no es Dios. Buscan la causa y la solución a todos los problemas de manera sobrenatural. Y son dirigidos siempre por sueños y visiones. Yo conozco personas que dicen, bueno, yo creo que Dios me va a hablar hoy. Habla en la Biblia al azar y le cae en un punto y ellos están diciendo, bueno, Dios me está hablando a mí directamente hoy. Esto es un tipo de mentalidad que ha tomado el pueblo de Dios en este momento, una mentalidad mística. Otra también mentalidad que ha sujuzgado al pueblo del Señor y que está tomando el pueblo del Señor es una mentalidad sin cuidado. Hay personas que tienen una mentalidad sin cuidado. ¿Cuáles son las características de una mentalidad sin cuidado para que usted me entienda? Lo número uno que hace una mentalidad sin cuidado es que cruza la frontera de la especialización. ¿Se acuerda usted de Usías? El ejemplo de Usías es importante aquí para que usted lo entienda. Usías, siendo rey, quiso ser sacerdote y traspasó el límite de su operación, de su especialización. También otra de las características importantes de la mentalidad sin cuidado es la ausencia de prioridades. Lo vemos en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 4. ¿Se acuerda usted? Cuando ellos estaban bien enfocados en sus propias casas y habían descuidado literalmente el templo de Dios. Bueno, tenemos ahora mismo aquí, yo voy a hacer una pausa para dar la bienvenida a mi hermano, pastor, profeta Juan Miguel Matos. Bienvenido, mi amado. Gracias, amado. Gracias a toda la audiencia que se conecta en este podcast de Buenas Nuevas, en este su espacio Tiempos de Fe. Como acaba de decir mi hermano Fernando Graciano, yo soy el pastor Juan Miguel Matos y nos place y goza siempre estar con toda la audiencia que se conecta y se sintoniza con este espacio. Me llama mucho la atención lo que estás hablando, porque es necesario saber que para poder nosotros salir de la esclavitud necesitamos tener una nueva vida que evidencia a Cristo. Hay una nueva vida que evidencia a Cristo. Hay un peregrinaje que vamos a hacer, pero el peregrinaje que vamos a tener no lo vamos a tener solos. Si te das cuenta, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto vale a lo que estás aportando, ¿verdad? Acerca de esa mentalidad errónea que vemos hoy, que está siendo un modernismo en este siglo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Quiere decir, mis amados hermanos, que este es el primer espacio que tenemos en el año. Hay un nuevo tiempo que ha dado comienzo.
y estamos en el umbral de la conclusión de una década. Por lo cual, entonces, es importante, Graciano, resaltar que cada año que concluye y cada año que comienza, surgen nuevas oportunidades para cerrar y abrir etapas, ciclos, capítulos, hasta poder comenzar en nosotros el propósito por el cual fuimos diseñados en la tierra. Debemos de quemar bibliotecas existenciales que contienen temas de los que no anhelamos. Necesitamos entonces excluir de nuestra vida aquellos pensamientos retrógradas que nos están tomando espacio del concepto divino, de la edificación de Cristo en nuestra vida. No debemos de repetir aquellas lecciones de vida que ya hicimos. Necesitamos seguir hacia adelante, como dijo el apóstol Pablo, no mirando atrás, dejando todo lo que queda atrás. Yo prosigo el blanco de la suprema vocación en Cristo. Entonces quiere decir que a su vez hay una nueva estación que nos está otorgando la oportunidad para poder reflexionar en cuanto a todo lo que hemos experimentado anteriormente. Por esto es que la finalidad de que el cielo tiene para nosotros es que no nos quedemos estancados en las cosas vividas. Por eso el capítulo 5, versículo 17 del libro de la segunda carta a los Corintios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Así que la finalidad de quedarnos estancados en lo vivido nunca nos va a llevar a ratificar. Por eso el peregrinaje que tuvo Abraham en la tierra fue guiado por Dios, pero fue guiado a conquistar, a fructificar, fue guiado a ajustar, a aligerar algunas cosas de su vida. Por eso nuestro estilo de vida de hoy y nuestra forma es lo que nos va a permitir avanzar hacia el cumplimiento del eterno propósito de Dios en Cristo. Nunca podremos avanzar si no dejamos aquellas cosas del pasado, aquellas cosas vividas. Si no las dejamos allá, no podremos avanzar. Por eso en nuestra peregrinación en la tierra necesitamos tener un objetivo claro. Tenemos que estar definidos. Debemos de tener una postura. Debemos de tener una responsabilidad. Debemos de asumir un carácter para poder entonces cumplir y no retroceder. Porque hay gente que en esta peregrinación retrocede. Por eso tenemos nosotros entonces que tener una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo nos permite agradecer a nuestro Padre Eterno por los procesos otorgados. Porque cada proceso en mi vida de peregrinaje lo que me está llevando es a asumir un carácter. Es a tener el carácter. Y el carácter se va formando. El carácter no es incíntrico. El carácter es una forma. Por eso es que en esa forma de carácter yo debo de asumirla con responsabilidad y privilegio. Porque el carácter que se está formando en mí es el carácter de Cristo. Wow, tremendo, así mismo es. Es el carácter del Hijo de Dios. Por eso nosotros en esta experiencia y vivencias que tenemos, Cristo está siendo cada vez formado y expresado en nuestro carácter, a través de nuestra vida, bajo la profunda convicción de que como hijos de Dios somos gobernados por el tiempo kairos de Dios, que es el tiempo perfecto, el tiempo cargado de propósito. No podemos ser gobernados por circunstancias, no podemos ser gobernados por adversidades, no podemos ser gobernados por argumentos, no podemos ser gobernados por filosofías huecas, por misticismo sin responsabilidad y sin profundidad. Entonces, cuando nosotros somos gobernados por el tiempo kairos de Dios, el tiempo perfecto que está cargado de propósito, nuestra vida está siendo encauzada a manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Hermoso. Entonces, en esa voluntad, que es el deseo de Dios, nosotros comenzamos a vivir en la prosperidad del reino. Comenzamos a fructificar, nos multiplicamos. Por eso es importante, ¿verdad?,
aprender a vivir por encima de las limitantes. Es importante poder vivir por encima de las limitantes del orden del tiempo cronológico. Hay un tiempo cronológico, hay un tiempo existencial, hay un tiempo cronológico que da evidencia a 24 horas, 365 días del año, 12 meses, 4 estaciones. Pero basado a esto, Dios tiene un solo propósito. Porque Dios habla, y cuando Dios habla, todas las cosas suceden a su voz. Él dijo y las cosas sucedieron. Por eso todo está gobernado. Segundos, minutos, horas, días, meses y años están gobernados por Dios. Entonces, si tu vida de peregrinaje en esta tierra no está ajustada al tiempo kairos de Dios, el tiempo kairótico de Dios, entonces los días, los segundos, los minutos, las horas, los meses y los años no tendrían significado en tu vida. Porque número uno, no sabes a dónde vas, no sabes quién te guía, y número tres, no conoces cuál es tu posición ni tu objetivo. Es por esa razón que definíamos migrar, peregrinar, como moverse de un lugar a otro en la perfecta voluntad de Dios para alcanzar el favor de Dios. Y es importante saber, Graciano, que el favor, que la voluntad de Dios es su deseo. Totalmente. Y cuando yo cumplo el deseo de Dios, vivo bajo un open the heaven. Los cielos se me abren. Tradúcelo, un cielo abierto. Un cielo abierto. Ahora, ¿por qué? Porque obedecer a Dios es cumplir su deseo. Y cumplir el deseo de Dios, entonces me lleva a la tercera epístola de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, sobre todo que tengas salud, así como prospera tu alma. Totalmente. Entonces Dios traerá sobre nosotros una bendición integral. Escúchenme las personas que están conectadas en este preciso momento. Todo lo que Dios quiere, que tú no te quedes estático. Hay una migración que tú debes hacer. Hay cosas en tu vida la cual tú tienes que sacar. Hay cosas en tu vida que debes de excluir para poder entonces estacionarte en el lugar del propósito eterno. No podrás jamás vivir bajo la voluntad de Dios mientras estás estático. Por eso Dios le dijo a Abraham, te voy a mostrar una tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela. Hay momentos donde tú tienes que salir. Ahora, mira, esto es importante. Lo iba a decir ahorita porque me lo mencionaste, pero ahora lo quiero. Creo que esta es mi cámara, no, mire, yo quiero que usted entienda, mire, cuando Dios le dice a Abraham, ese mismo verso en Génesis 12:12, él le dice, Lech Lejá en hebreo. La palabra es Lech Lejá, que cuando usted la traduce literalmente, significa, sal de ti mismo. Sal de ti mismo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Sal de tu tierra y de tu sal de tu tierra, pero ahí dice sal, pero en la original dice sal de ti mismo. De tu confort. Por esa razón que usted puede ver que dice sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Lo hace al revés. Debería ser el primero de su parentela. Sí, correcto. Luego de su casa y luego de su tierra. Tú ves que la Biblia lo hace al revés. Sí. ¿Cómo puedes salir tú de tu tierra si no sales primero de tu casa? Sí. ¿Cómo puedes salir tú de tu casa si primero no sales de tu parentela? O sea, Dios lo está diciendo. Está usando un término metafórico de ti mismo. Así es. Esas tres cosas son elementos internos que te coartan a ti para tú no poder tomar las decisiones precisas para migrar, hacer una migración en el Mesías, porque la idea aquí, como está diciendo, es la transportación de una imagen. Claro. Es formar una estructura en tu vida, primero mental, de formar al Mesías en tu vida, de que tus pensamientos, tus acciones estén concatenadas con el Mesías mismo. Es correcto. De manera que migrar entonces es migrar de ti mismo, de las deficiencias mentales, de las deficiencias existenciales, como tú mencionabas, y poder nosotros hacer un clic, conectarnos con la perfecta voluntad de Dios. Por eso en este tiempo, tiempos como estos, el apóstol Pablo le llamó tiempos peligrosos y días malos. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Entonces, se nos demanda y nos hace cada vez más necesario ser una exacta representación como hijos de Dios para poder manifestar quién es Él en la tierra. Entonces, manifestar quién es Cristo en la tierra es una causa importante que nos va a recordar lo que se declara,
¿Qué es lo que está declarando el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2? Nuestra carta somos nosotros mismos. Cartas leídas, dice, ¿no? Escrita en nuestros corazones, Wow. conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedidas por nosotros. Qué hermoso eso. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aleluya. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Y tal confianza tenemos mediante a Cristo para con Dios. Entonces, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener siempre presente que somos portadores de su imagen, como decías ahora. Somos hechura suya, a quienes se nos ha dado la encomienda de cargar la imagen del Hijo, el selén del Hijo, la imagen, esa característica. Porque Romanos capítulo 8, verso 29 dice, el Padre busca que todos nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Totalmente. Este es el término del discurso. Que nosotros nos parezcamos a Cristo, que vivamos evidentemente como hijos de Dios, que dejemos la religiosidad y el estar buscando cosas que no edifican ni llevan al cuerpo de Cristo a un desarrollo, a un crecimiento, ni a una madurez espiritual. Tome decisiones correctas, mi amado. Las decisiones correctas son las que nos van a permitir entonces encauzar nuestra vida, tener la mente renovada y los pies en la tierra. Tú sabes que uno de los ejemplos más importantes de migración, bueno, este concepto está en todo lugar. Nosotros estamos destinados a convertirnos en lo que Dios dijo que nosotros vamos a hacer. Usted no puede perseguir nada menos de lo que Dios ha planteado que usted va a hacer. Eso es así. Usted debe alcanzar para lo que usted fue llamado y fue alcanzado. De manera que cuando notamos en Bethesda, en este lugar en Bethesda, que había una piscina, había un estanque, una piscina, sí. Había un señor que tenía 38 años, escúcheme muy bien ahí, sentado, esperando un milagro. Tú sabes que ese lugar en ese momento histórico era un lugar de un dios llamado Asclepio. Era un lugar pagano ahí en Israel. ¿Sabe por qué? Porque Roma tenía a Israel tomada. Se celebraba la Pascua en ese día. Y siempre lo que hacían era que esperaban que un ángel tocara la piscina y mover las aguas para que la gente fuera sanada. Eso estaba lleno de ciegos, de paralíticos, impresionante, de cojos. Mi pregunta ahora es, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Bueno, que alguien que es ciego no puede ver la voluntad de Dios. Así es. Alguien que es cojo camina lento en la voluntad de Dios. Y alguien que es paralítico es imposible, debe ser cargado, o sea, depende de otro para moverse. Así es. Entonces estamos viendo una tipología de personas que no migran, de personas que están en la congregación del Señor y están paralíticas, están ciegas, son cojas, dependen de otro. Son mentalidades destruidas, mentalidades dañadas. Y son una tipología de creyentes improductivos. Tú sabías, perdóname que te interrumpa, me llama mucho la atención, porque lo que estás diciendo tiene mucho asidero. Y es que hay muchas personas que están comiéndose una buena comida en su casa ministerial. Pero llega un momento que alguien viene supuestamente con algo nuevo, con una locura que ni siquiera, como dice mi pastor Pedro, que a veces uno ni siquiera comprende ni entiende. Eso es lo que yo me refería ahorita antes de tú llegar de mentalidades místicas. Una de esas características de la mentalidad mística, para que tú continúes en lo que estás diciendo, que está muy interesante, es que ellos se mofan de tener misterios, sí, de tener una información privilegiada. Y la gente que tiene comezón de oír, sí, que son inmaduros, se van detrás de esas personas. Es correcto. Totalmente. Entonces, para nosotros poder cargar la imagen de hijo, porque eso me llama mucho la atención. Totalmente. Lo tocaste y le voy a dar énfasis. Sí, claro, le voy a dar énfasis. Cargar la imagen del hijo no solo se logra con buenos hábitos, no se logra con patrones religiosos adquiridos, no se logra con requisitos, sino que hay que modelar una buena conciencia. Se deben de reflejar con algo más que una buena aptitud. Se tiene que reflejar más que con hábito o conducta. Por eso es que para ello se necesita poder de una vida indestructible.
el poder de una vida indestructible se encuentra en Cristo, que fue lo que dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 16. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eso es lo que nos garantiza a nosotros tener una vida indestructible. En nuestro peregrinaje, cuando Abraham salió de su tierra, de su parentela, cuando él salió de sí mismo, lo que él estaba dando era la oportunidad a Dios de reflejar su imagen. Totalmente. De ser un representante del reino. Pero no te viene ahí que eso es importante. Todo lo que está diciendo es verdad, ¿eh? Pero yo quiero que veamos un poco más profundo esto, porque estos piques se entienden, porque hay que analizar primero cómo una gente puede convertirse en la imagen de Cristo si todavía tiene cosas inconclusas en su vida. Ay. Si todavía, como Abraham, estaba en una posición geográfica fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios lo que hace, lo primero que Dios va a hacer para tú convertirte en el Mesías, en Cristo, emularlo a Él, tener su mente, caminar como Él caminó, hacer lo que Él hizo, inclusive cosas mayores, tú primero tienes que cambiar de posición. ¿Cuál es tu posición hoy? Dios te está diciendo, hoy tienes que migrar a la posición correcta para que eso se manifieste. Es por esa razón que en Bethesda, voy a volver ahí porque es importante, está conectado a lo que estás diciendo. Ellos había ese paralítico que yo mencioné ahorita. Estaban ahí en la congregación, vamos a ponerlo en un nivel de congregación. Nosotros somos pastores y sabemos las personas que Dios nos ha dado. Todas las congregaciones le pasa lo mismo. Hay personas ahí que llegaron ahí, tienen 38 años. Que 38 es un número impreciso en las escrituras. ¿Te acuerdas? El pueblo de Israel migró 38 años en el desierto. Fue para de ser desechado. Y la gente habla de que milagro, de que Dios cambió los zapatos, le cambió la ropa, le preservó. Pero era para morirse. Sí, así es. Para no llegar a la tierra. Por eso la otra generación. Entonces la próxima generación que pactó con Dios y fue circuncidada fue la que vio el milagro, vio la obra de Dios. Quiero decirle ahí en esa partecita a la gente, escríbanos al WhatsApp o llámenos a nuestras oficinas a los números que salen en pantalla. Escríbanos al WhatsApp al 829-889-4712. Escriba allí que habrá personas llenas del poder del Espíritu Santo respondiendo sus preguntas y peticiones. Y vaya y conéctese a nuestro podcast Buenas Nuevas o llámenos a nuestras oficinas 809-567-7675, extensión 231. Allí hay personas que estarán dispuestas a escucharle y a hablar con usted. Pastor Graciano, continúa. No, mira, entonces en Bethesda estaba este grupo de personas impotentes. Es una imagen de nosotros, de nuestras congregaciones. En nuestras congregaciones, las personas cuando llega el Mesías, inclusive personas que tienen tiempo allá, están sin visión. No pueden caminar en la visión de Dios. No pueden avanzar en los propósitos que Dios le ha determinado en su vida, tanto personal como congregacional, como familiar, como conyugal, como confraternal, como financieramente. ¿Por qué? Porque son creyentes impotentes. ¿Qué hace el Señor? Esto es una imagen, es universal. Eso está en toda la Escritura, ese mismo principio. Está en el caso de Abraham que mencionamos. Pero aquí en este paralítico, él le pide tres cosas. La Biblia dice que es lo primero que le dice, levántate. ¿Qué es lo primero que le dice? Tú no puedes convertirte en la persona que Dios ha determinado, que es en el Mesías, si tú no te levantas de tu posición. En otras palabras, le dijo, cambia tu posición. Tremendo. Cambia de lugar. Es un movimiento de una posición paralizada, impotente, disfuncional, una posición quizás religiosa. Hay gente que tiene que despegarse de esas situaciones. Lo segundo que le dice es interesante. Luego de que le dice cambia de posición, lo primero que le dice es haz tu cama. Haz tu cama. ¿Qué es hacer tu cama? Es el principio de desconectarse. ¿Desconectarse de qué? Me preguntará usted. Bueno, desconectarse del pasado. Desconectarse de ese lugar que te aprisionaba, de ese lugar que te tenía retenido, de ese lugar que te daba la vida, que te daba tu comida porque él pedía, él necesitaba ayuda. El lugar de dependencia, desconéctate de depender de cualquier recurso que no sea Dios. Y ahí es que viene la última palabra, es que le dice camina. Nadie puede caminar en convertirse en la persona que Dios dijo si primero no se levanta ni hace su cama. O sea, cambia de posición y desconéctate del pasado.
que aunque te dio vida, que aunque te sirvió por un momento, ya no sirve porque Dios está en otro lugar. Debes moverte al lugar donde Dios está. Quiere decir que hay mucha gente que le sirve a un Dios histórico. Totalmente. Entonces, estar en Cristo es lo mejor que le puede suceder a alguien. Escúcheme bien. Usted estar en Cristo es lo mejor que le ha podido suceder. Por eso esto va a demandar ser evidenciado con una vida de integridad, lo cual significa andar como Él anduvo. Por esto es que Él no nos hará exentos. Escúchame bien esto. Sí. Él no nos va a hacer exentos de que este mundo que está tan lleno de iniquidad, que está tan lleno de detrimento, de circunstancias, de trabas, de flagelo, de trabas, pero aún por causa de las tinieblas que están caracterizando en esta temporada una mentalidad entenebrecida, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 18, que a causa del pecado los entendimientos fueron entenebrecidos. Total. Y el corazón endurecido para vivir una vida ajena al conocimiento de Dios. Cuando tú vives una vida ajena al conocimiento de Dios, vives paralítico, impotente, dependiente, un creyente disfuncional, dependiente y disfuncionalmente al propósito al cual Dios te llamó. Y no puedes convertirte en la figura del Mesías, no puedes representarlo correctamente. Por eso hay mucha gente que siempre está presto buscando la ocasión de señalar. El señalamiento no es por lo que tú tienes, sino por las apariencias que tienes. Entonces hay gente que tiene una apariencia, pero no una posición. Entonces aquel paralítico tenía una posición que no era suya. Por ende, vivía en una apariencia que no le correspondía. Por eso cuando Jesús llega a Betesda, le dice, levántate. Porque la palabra levántate es incorpórate. Toma la posición que te corresponde. Totalmente. Entonces hay personas que no han correspondido a la posición que ya Cristo le dio y siguen siendo personas paralíticas y dependientes. Exactamente, eso es lo que siguen siendo personas inanimadas, personas que no corresponden al llamado que Dios les ha hecho. Por eso no corresponder al llamado que tú has hecho te va a llevar a ti, en vez de ser un hombre abundante, encauzado en el propósito, a ser alguien que está pidiendo lo que ya el cielo te otorgó. ¿Tú sabes lo que hizo el paralítico? Nos dice el capítulo, esa porción bíblica. Nos dice que el paralítico lo primero que hizo cuando fue restaurado completamente, que pudo caminar. Porque caminar simboliza sacarte de esa condición improductiva. Peregrinar de una posición improductiva a una posición. ¿Tú sabes dónde fue que migró él? Fue lo primero que hizo. Ir al templo. Fue al templo. Eso es una señal correcta. Escucha esto, eso me llama mucho la atención. ¡Qué tremendo! Pero en el templo lo criticaron en vez de enarbolarlo. Ah, pero ya eso es otra cosa. Porque hay gente que le molesta la luz de Cristo que está en nosotros, causada por el Evangelio. Eso es una situación de otro. Al tú levantarte, oiga bien, cuando una gente se levanta, se incorpora, deja el pasado y comienza a caminar en Dios, a avanzar, a convertirse en la persona que tú estás diciendo, la exacta representación del Mesías, se levantan espíritus religiosos. Los espíritus religiosos no quieren que la gente avance. Es por eso que tú dices, critican, hablan mal de ti, todo lo que tú hablas y haces se lo encuentran mal. ¿Por qué? Porque los espíritus religiosos subyacen. Entonces, para poder identificar la religión en una casa de fe o en un creyente, solamente necesitamos una persona que se levante, que haga su cama y que camine a los propósitos de Dios. Le molesta la luz de Cristo que es evidenciada por el Evangelio. Totalmente. Entonces, las buenas noticias de Cristo siempre van a venir a sacarte del lugar de la parálisis. Estamos hablando con personas que necesitan hoy levantarse. Claro. Que necesitan incorporarse, que necesitan desconectarse del pasado. Ese pasado sí sirvió en un momento, pero ya no sirve. Dios tiene grandes retos nuevos para ti. Debes dejar esa posición esclavizada, esa posición paralizada, esa mentalidad quizá mística, esa mentalidad sin cuidado, esa mentalidad sentimental, esa mentalidad que no te ha llevado al lugar que Dios tiene preparado para ti. Es ese grupo de personas que estamos hablando en el día de hoy. Claro, por eso es importante recordar siempre que debemos de vivir y practicar aquello que hemos aprendido en Dios. No puedes quedarte estático.
Dios no llamó a su iglesia a estar estática. Dios no llamó a que vivieras paralizado. Dios te llamó para que vivieras en una posición de gobierno, en una posición de avance, total, de fructificación, de salud, de bienestar, de gracia. Y hoy estamos profetizando que este año 2023 no tiene nada que darte. Este año 2023 se va a encontrar con alguien ungido que tiene todo el privilegio del reino, que tiene la oportunidad de vivir bajo cielos abiertos, que tiene la oportunidad de decir en este año 2023, yo vengo con un mayor carácter, con una mayor aptitud, con una mayor responsabilidad, vengo con criterio, vengo con la palabra de Dios encima, con una mentalidad renovada que me lleva a entender que el Dios del cielo, todo lo que propuso en la eternidad para mí, se va a manifestar en este tiempo porque soy capaz, soy maduro y estoy preparado para manifestarlo. No debemos ser como Demas. Usted no puede ser como Demas, ¿eh? En 2 de Corintios, capítulo 4:10. Tremendo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas es un ejemplo de personas que emigran incorrectamente. No puede ser usted como Elimelech. ¿Se acuerda de Elimelech? Elimelech vivía en Belén, señores, que es un símbolo de un lugar donde hay la provisión de Dios. Wow. Y se movió a donde, a Moab. Dice, fue a morar a Moab, a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Qué le pasó? Sus hijos murieron. Lo mismo pasó con Lot. No puede ser como Lot, migrar incorrectamente como Lot, tomar decisiones que lo van a destruir a usted y a su familia. Él persiguió el dinero. ¿Y qué le pasó? Él no se percató que estaba cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó? Sus hijas fueron influenciadas y al final ni su esposa lo escuchó. Y él perdió su familia, perdió sus finanzas y también sus 2 hijas. Cometieron incesto, un pecado que es, mire, totalmente aberrante en la Biblia. Entonces quiere decir que debemos de practicar aquello que hemos aprendido de Dios. Es la palabra de Dios el centro de la migración. Por medio de su palabra. Totalmente. O sea, de forma que podamos pensar, andar y vivir como Cristo anduvo. Quiere decir entonces, para hacer un énfasis en el capítulo 4, versículo 8 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo allí hablándole a los Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahora viene lo bueno, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará en ustedes. Quiere decir entonces, Graciano, que vemos cómo el pueblo judío en su contexto religioso se afianzó en su propia justicia y ley. Ellos criticaban a los escribas y los fariseos por sus palabras, los cuales no iban conforme a su estilo de vida, ya que predicaban algo y hacían todo lo contrario a lo que decían y enseñaban. Totalmente. Y quiero dejar algunas preguntas aquí. Número 1, ¿son nuestras palabras o predicaciones conforme a nuestros hechos? Son nuestras costumbres sin avaricia. Hemos aprendido realmente a estar contentos y a dar gracias a Dios por todo y en todo, cuanto tenemos o cuanto nos falta. Realmente, Graciano, en esta peregrinación, estamos siendo nosotros ejemplo de la palabra. ¿Vivimos nosotros de acuerdo a la predicación o la creemos realmente lo que predicamos? Estamos siguiendo el ejemplo, siendo genuinos imitadores de Cristo. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto no se trata de solamente confesar a Cristo. Ese es el primer paso. La confesión es la recepción que nos va a permitir entrar en el departamento de la responsabilidad dentro del reino. Es como cuando tú llegas a una empresa. Tú llevas un currículum, la empresa te contrata. Donde primero tú llegas es a un counter donde te recibe la recepcionista. La recepcionista es la que te envía recursos humanos. Eso mismo es confesar. Confesar es recepción. La recepción allí está esperando que le den la orden para subirte al lugar correspondiente para ser entrevistado. Hoy yo vengo a decirle a alguien, tienes que salir de esa parálisis de vida. Tienes que salir de ese lugar
que está haciéndote infértil. Tienes que comenzar a entender que hoy Dios te está llamando a asumir la posición que ya Cristo te entregó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, para esto debemos de cambiar nuestra mentalidad, renovar una estructura que por mucho tiempo ha sido amoldada a este siglo. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2 dice: renovaos el espíritu de vuestro entendimiento para que puedan comprender. Aquí la palabra comprender tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el accionar diario en nuestra vida. Usted debe de tener sus propias experiencias con Dios. Eso no te hace dependiente o no te hace independiente, te hace dependiente de Dios, como dijiste ahorita. Necesitamos tener una dependencia absoluta de Dios, porque la palabra de Dios nos está invitando a que seamos imitadores de Cristo. Usted puede peregrinar y peregrinar sin Cristo. Tenemos mucha gente que hace actos religiosos. Déjame peregrinar. Y viene peor que como salió. Hay gente que vive sin Cristo, así mismo, inclusive dentro de las congregaciones. Eso parece anacrónico. Así es. Inclusive usted puede ver a Abraham. Abraham es un ejemplo de esto. También Abraham migró incorrectamente. Es correcto. Abraham fue a Egipto. ¿Y qué le pasó ahí? Tuvo que encauzarlo Dios. Tuvo que causarlo. ¿Pero qué le pasó ahí? Tuvo una consecuencia nefasta toda la vida. Sí. Cargó con Agar. Sí. Usted ve que las migraciones incorrectas, aunque tú seas Abraham, aunque tú seas un hombre de fe, el padre de la fe, tú puedes migrar incorrectamente. Jacob le pasó lo mismo. Dios le dijo: vete a tu tierra. ¿Tú sabes qué hizo? Él se paró en Siquén. Y en Siquén su hija fue violada. Y 2 de sus hijos se convirtieron en asesinos. Sí. Porque migró mal. No oyó la palabra que Dios le había dicho. No era en Siquén en la voluntad de Dios perfecta para él. ¿Era dónde? Era en Canaán. Lo mismo pasó, ¿te acuerdas? Con el profeta joven. Sí. Dios le da una palabra. Tú puedes ser un profeta de Dios. Tú puedes ser un apóstol de Dios y migrar mal. No te detengas. El apóstol le dijo: no te detengas ahí, no comas con nadie ahí, solamente di la palabra. ¿Y tú sabes qué pasó? Había un profeta viejo que lo invitó a su casa a comer. Y él, en lugar de escuchar la palabra de Dios, escuchó al profeta. ¿Y qué le pasó? Dice la escritura que cuando salió de ese banquete, perdió la vida. Un león se lo comió. Dios trajo un juicio sobre su vida. Usted puede ver cómo la Biblia nos enfoca todo lo que hemos hablado en el día de hoy de una manera gráfica para que usted pueda tomar decisiones correctas basadas en la voluntad de Dios que lo lleven a usted a lugares y posiciones que le agrade a Dios, que alcance el favor de Dios y que usted pueda representar al Mesías, a Cristo en su vida, representar a Dios correctamente. Debemos entonces, Graciano, impresionante, lograr transmitir el mensaje. Hay un mensaje que debe ser transmitido y ese mensaje debe ser transmitido bajo una predicación que jamás usted haya predicado. Pero esa predicación debe estar entrelazada con la palabra de Dios y ella debe de dar evidencias con ejemplo, testimonio y demostración de frutos. Este es un tiempo donde usted se le está abriendo un portal para migrar. Migre de la falta de fe, migre del lugar infructífero, migre de esa mentalidad retrógrada y de esa mentalidad de pobreza, de miseria, de escasez, de no puedo, de enfermedad. Tu cuerpo no nació para estar enfermo. Tú naciste para estar libre. Por eso Dios te está diciendo: incorpórate, levántate, toma tu lecho y anda. Cambia la posición mental que hoy tienes. Cambia esa situación que hoy tienes. Ocupa la posición y comienza a manifestar y a vertir la palabra que Dios te dio. La palabra que Dios te dio es una palabra veraz y eterna. Tiene vigencia eterna. Lo único que va a dar victoria en tu vida es eso. Por eso es que las victorias en tu vida solamente la manifestación de la palabra las traerá. Totalmente. Traerá salud, traerá bienestar, traerá prosperidad, traerá fructificación, traerá riquezas, traerá riqueza en la tierra. Por eso tus hijos serán benditos, tu casa será bendita. Cuando apliques y manifiestes la palabra de Dios en todo lo que tienes que hacer
Por eso es que la Escritura declara que por sus frutos serán conocidos. ¿Por qué fue conocido Abraham? Por sus frutos. Totalmente. ¿Por qué fue conocido Isaac? Por sus frutos. Porque cada vez que tú migras a la posición correcta, siempre vas a prosperar. Dios traerá amistad delante de ti de forma correcta. Dios nunca te va a entregar a alguien incorrecto en una migración correcta. Por eso es que cuando Jacob emigró correctamente, hizo pacto con Esaú. Esaú vino en paz delante de él. ¿Sabes por qué? Porque mientras él estuvo en el lugar incorrecto, Esaú lo buscaba para matarlo. Hay cosas que Dios va a encauzar a tu favor. Alguien dijo una vez, háblame un poco más fuerte y claro. Escucha esto. Alguien dijo una vez, háblame un poco más fuerte y claro, pues el ruido de tus acciones no me dejan escuchar el sonido de tus palabras. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestras acciones van a valer más que nuestras propias palabras. Totalmente. Si Abraham no acciona en salir en el capítulo 2 de migrar, Dios le habló. Total. Pero él accionó. Siempre es así. Entonces, si usted no acciona, el cielo nunca se vertirá. Si se queda paralizado, si se queda estático, no va a poder ver los milagros que Dios tiene preparado para usted. No va a poder ver lo grande de la tierra, de tu herencia. Tienes una herencia a alcanzar que está preparada ya. Hay un banquete, como dice el Salmo 23, que Él tiene una mesa preparada. Delante de ti. Mesa tiene que ver con dominio, con reino, gobierno. Con gobierno. Usted necesita entrar en la perfecta voluntad de Dios oyendo la palabra. Hay que salir del aislamiento a las conexiones. Hay que salir de los regalos, de tener una mentalidad de recibir a dar. Así es. Hay que tener una mentalidad de la inestabilidad, salir de la inestabilidad. Estabilidad en la fe, estabilidad en la doctrina, estabilidad, mi amado, en el amor. Debemos salir de la manifestación a la voz de Dios. Hay mucha gente que está enfocada en la manifestación y no en la voz de Dios. Tengo una buena noticia para usted. Cada vez que Dios se manifestó, lo más importante no era el milagro, porque eso es normal dentro del reino de Dios. Era la palabra que Él iba a dar al final. Usted necesita migrar de entender que la palabra es la centralidad de su vida para poder ver la obra de Dios, para poder ver la palabra de Dios sobre ti manifestada, materializada. Usted necesita directamente oír siempre la palabra del Creador, Juan. Mi oración realmente al Señor en este año que apenas comienza es que nuestro estilo de vida como hijos de Dios sea tan puro y genuino que podamos expresar cada vez más nítidamente la imagen de Cristo. Que nosotros podamos representar el reino de Dios como hijos del Dios viviente. Hermosísimo. Yo quiero una vez más que usted vaya al canal de YouTube, suscríbase al podcast de Buenas Nuevas, vaya y comuníquese al WhatsApp con nosotros. Vamos a tener peticiones de oración muy pronto. Vamos a tener un miércoles de milagros. Vamos a tener un miércoles poderoso. El número de WhatsApp aparece en pantalla, 829-889-4712. Y nuestras oficinas, usted puede llamarnos. Hay gente tan valiosa, tan espiritual que está allí para contestarle al 809-567-7675, extensión 231. Vaya y suscríbase al podcast de Buenas Nuevas en su espacio Tiempos de Fe que dirige el pastor Juan Miguel Matos, mi persona, y el pastor Fernando Graciano. Es importante entonces nosotros saber esto, y voy a dejar este pensamiento para concluir y que tú ores. Y es que para que seamos una exacta representación de Dios en la tierra, debemos de manifestar la naturaleza que nos habita. Si no nos habita la naturaleza de Cristo, no podremos ser guiados. Escúchame. Porque Juan 16:13 dice, y yo os enviaré el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él tomará de lo mío y se los hará saber. En una migración
donde el Espíritu Santo no está, donde el Espíritu Santo no nos habita, donde Él no reina en nosotros, entonces caminaremos incorrectamente. Toda migración correcta es dirigida por el cielo. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas hermosas. Gracias, Señor. Comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo año, siempre maravillados de tu acción, de tu obra en nosotros. Y esperamos y oramos a que todas las personas que nos están escuchando y todos nosotros que estamos en esta cabina podamos experimentar el favor tuyo. Sí, Señor. Que podamos ver tu gloria, que podamos ver tus milagros, que podamos ver el avance real en nuestras vidas. Rompe todo lo limitante, todo lo que nos coarta, todo lo que nos retiene, inclusive nosotros mismos que somos nuestro mayor enemigo. Cambia nuestras mentalidades renovadas. Haznos caminar entonces en ti y a poder cargar esa imagen perfecta que es la representación de tu reino, la representación de tu nombre. Oramos por cada uno de los hermanos que nos están viendo, de las familias que nos están viendo, de las personas que nos escucharán en diferido luego. Oramos para que tú puedas hacer la perfecta voluntad en sus vidas y que ellos puedan ser libertados, sanados, restaurados, bendecidos, prosperados en todo. Que todo lo que le venga a su mano prospere. Declaramos sobre ellos bendición, la bendición del cielo y la bendición de la tierra. Que tu sabiduría, que tu poder, que tu entendimiento habite cada vida. Así que oramos por los méritos del Mesías. Así que, mis amados, sea este un año de favor en el cual su vida continúe siendo afirmada en Cristo. Que usted sea afianzado en la verdad que la palabra declara y que toda su vida esté próspera. Sea este un bendito día para usted. Así que síganos en nuestras redes sociales, Pastor Juan Miguel Matos y Pastor Fernando Graciano. Así que hasta pronto, hasta un próximo programa en Tiempos de Fe. Bendiciones.